inicios de su aplicación, que fue, lo primero fueron las monedas virtuales, en este caso el Bitcoin. Pero bueno, todo esto viene como una necesidad en un sistema de pagos. El primer esquema que existió, pues era el trueque. Pues yo cultivo determinados legumbres, necesito carne, pues te cambian mis legumbres y tú me das un pollo. Este sistema de trueque, bueno, pues funcionó durante miles de años. Dijera aquel, desde hace como 10 millones de años, ya existían universidades aquí en el pueblo azteca. Y bueno, pues después, empiezan a tomar valor los metales, sobre todo porque con los metales se podían hacer vasijas, se podían hacer decoración, se podía también, pues, fabricar herramientas, etcétera. Pero el problema de los metales era que era muy difícil de transportar. Imagínense un barco que estuviera transportando grandes cantidades de acero, grandes cantidades de oro. En aquellos entonces, con barcos muy pequeños, muy frágiles, pues era prácticamente imposible. Por ello muchos barcos naufragaron tratando de llevar cantidades de metales que sobrepasaban las capacidades de las embarcaciones de aquel entonces. Entonces empezó a inventar un esquema más sencillo en donde cierta cantidad de billetes representaba una cierta cantidad de metales. De hecho, así es como funcionan hoy día las monedas de cada uno de los países. Cada uno de los países tiene una cierta cantidad de metales, o sea, oro, plata, resguardada en algún lugar, no necesariamente en cada país. Puede ser que México tenga oro de su propiedad, pero en bodegas en Inglaterra o en bodegas en Estados Unidos, y que respaldan la moneda que nosotros utilizamos. Si al gobierno se le ocurre imprimir más monedas, más billetes, imprimir más billetes y crear más monedas de las que equivalen los metales, ¿qué creen que sucede? Los billetes valen menos. Fácil, imagínense un lingote de oro. No recuerdo cómo está el oro, pero vamos a decir que un lingote de oro pueda estar costando, no sé, 100,000 pesos. ¿Sí? Y expedimos unos papelitos en donde cada uno de ellos equivale a 1,000 pesos. Entonces generamos 200 billetes. ¿Sí? Entonces quien tenga un billete de 1,000 pesos es porque tiene una fracción o es propietario de una fracción de ese lingote de oro. Pero si a alguien se le ocurre imprimir otros 200 billetes, pues entonces ya el billete de cada quien ya no vale 1,000 pesos. Ahora, ¿cuánto valdría? 500. 500. Es lo mismo que sucede con los gobiernos que imprimen más billetes de los que vale su moneda. Si alguno de ustedes ha podido ver algún video de cómo es que funciona la moneda en Venezuela, se podrán dar cuenta de que, pues, para comprar un refresco o algo muy sencillo, tienen que utilizar una gran cantidad de billetes. Porque el billete en sí mismo no representa nada, o no tiene el gobierno con qué respaldarlo. Bueno, pues en la evolución del manejo de billetes y monedas, pues obviamente después se
constituyen los sistemas financieros, se constituyen los bancos, empieza a ver los cheques, después los plásticos. Y bueno, pues a lo mejor tú nunca ves el dinero que te depositan en tu cuenta, ya sea de la que te den de tu casa como apoyo o de lo que trabajes. Físicamente no lo vas a ver como moneda, ni tampoco vas a ver el pedacito de metal que podría representar. Lo tienes ahí guardado en una cuenta bancaria y el banco se encarga de llevarte la contabilidad de cuánto es lo que te ingresa y cuánto es lo que gastas. ¿Ok? Pero son entonces todos los bancos organizados. Por ejemplo, en México está el Banco de México, que organiza todos los bancos en México que se establecen aquí, sean de origen extranjero o no. E incluso entre ellos, pues, el Banco de México como intermediario hacen una mesa de intercambio de pagos, en donde, a ver, a mí me llegó tal dinero, me llegaron 200,000 pesos de alguien, de un usuario que vino a la ventanilla y me depositó esa cantidad, y luego hubo una transferencia del banco A al banco B. Entonces, en esa mesa de pagos, de intercambio de pagos, no es que esos 200,000 pesos que se transfirieron a otro banco, físicamente se vaya ese dinero, sino que ellos lo que hacen es que dicen, a ver, yo te tengo que transferir 200, pero tú me tenías que haber transferido 200, porque sucedió lo mismo en el otro banco de un usuario igual que depositó 200,000 pesos y lo transfirió del banco B al banco A. Entonces dicen, no, pues ya quedamos tablas. Yo no te transfiero los 200 que mi cliente depositó para una cuenta de tu banco y tú ya no me deposites o no me transfieras el dinero que un cliente de tu banco transfirió hacia mi banco. ¿Ok? Y eso se hace todos los días. Todos los días están haciendo los bancos ese tipo de cosas. Por eso es mucho más fácil, mucho más rápido cuando tú le transfieres dinero de una cuenta del mismo banco a otra cuenta del mismo banco. Ahorita ya con SPAY creo que a cualquier hora, pero anteriormente hasta las 4 de la tarde y luego hasta las 7 de la noche podías transferir de un banco en otro con el sistema de SPAY. ¿Se han escuchado de SPAY? ¿Alguno de ustedes ha escuchado? Creo que no. Bueno, yo en lo personal no. Sí, recuerdo que en un curso de educación financiera hablaron que era como un sistema de, bueno, la nomenclatura es de un sistema de pago de electrónicos interbancarios. Así es, el sistema de pagos electrónicos interbancarios. Eso es lo que significa. Bueno. Y vamos a ir con un ejemplo bien particular de una historia que documentó William Henry Furness, quien, visitando una isla y revisando cómo es que funcionaban esas pequeñas islas que estaban totalmente aisladas y cómo funcionaban, documentó en un libro que le tituló La isla del dinero de piedra. Resulta que, bueno, pues imagínense en un conjunto de islas bastante distanciadas unas de la otra, sobre todo si se tenía que estar remando. Imagínense cómo es que podría haber este intercambio, ¿no? Cómo podría cómo podría representarse el valor o la riqueza. Y bueno, es que encontró que en estas islas traían desde otro lugar, desde otra isla, traían estas piedras redondas con un hoyo en el centro y las transportaban, así como ustedes ven acá de este lado, atravesadas en un tronco, y estas se colocaban a las afueras de cada casa. Y con esto representaba la riqueza que cada familia poseía. ¿Sí?
aquí un poquito de historia. Todo esto se dio en 1903. Les decía, fue un estudio de William Henry Furness, un antropólogo, y pasó varios años en esa isla y emitió ese libro, publicó ese libro en 1910. Como les decía, como la isla no tiene metales preciosos, tuvieron que recorrer las piedras. Aquí hay un pequeño resumen del libro en esta liga. Es Obviamente les recomiendo que lean el libro, pero bueno, pues aquí se describe un poquito lo que contiene el libro, ¿no? Y bueno, pues estas islas, las Islas Carolinas en la Micronesia, donde habitaban los Yap, de la isla Yap. Y bueno, a esta piedra se le llamaba Fey o Ray. Eran hechas de una piedra caliza que se encontraba en una isla a 400 millas de distancia. Eran originalmente minadas y talladas en la isla y después eran transportadas en canoas hasta la isla. De ahí era pues su valor, ¿no? La característica interesante de esta moneda era que el dueño de la piedra no necesariamente tenía que tener la piedra afuera de su casa. Imagínense andar llevando esas piedras grandísimas y pesadas de casa en casa conforme estuvieran haciendo transacciones o intercambio comercial, y menos estarla trasladando de una isla a otra. Entonces, ¿qué era lo que hacían? Aquí les estoy contando así brevemente el resumen, les encargo que lo lean. Lo que hacían es que pues se juntaba la tribu y decía, bueno, pues tal familia le compró tal cosa a esta otra familia. Y para ello, esta familia que está comprando está poniendo como pago esta piedra, ahí afuera de su casa. Entonces convocaban a todos los de la tribu y les decían, se está dando esta transacción. Entonces, esta piedra que está aquí en la familia X, ahora le pertenece a la familia Y. Entonces, todos estaban de acuerdo en la tribu que esa piedra, aunque estuvieran en casa de la familia X, le pertenecía a la familia Y. ¿Sí? Incluso, piedras que les pertenecían a una determinada familia, si en el viaje de donde traían las piedras, la embarcación naufragaba y se iba al fondo esa piedra, pues no pasaba nada. Decían, bueno, hay una piedra en el fondo que es propiedad de tal familia. Y todos estaban conscientes y de acuerdo que esa piedra le pertenecía. Entonces, bueno, aquí lo que tenemos como reflexión es que para tener la posesión de algo, no necesariamente lo tienes que tener tú ni en tus manos, ni en tu casa, ni en algún lugar que tú consideres accesible solamente para ti. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? No, profe. No, profe. Bueno, dos cosas curiosas que documentó este antropólogo Henry. ¿Qué sucedió? Primero esta anécdota. Donde, bueno, pues en esta isla de Yap no había rutas, no había, pero bueno, sí había caminos que comunicaran los distintos poblados, pero no había en sí una
pavimentación o no había condiciones en esos caminos adecuados. En 1898, cuando el gobierno alemán asumió la propiedad de las Islas Carolinas, todos estos caminos estaban en malas condiciones. Y se les ordenó a la tribu Yap que pues las arreglara. Y no quisieron. Entonces les impusieron una multa. Y la multa estaba así de sencilla. Con pintura negra, a cada una de las piedras de aquellas personas que estaban en desacuerdo con la instrucción, les pintaron sus piedras. Esto para significar que ahora esas piedras pertenecían al gobierno. La gente, sintiéndose más pobre, lo que hizo fue salir a reparar todos los caminos hasta que quedaron impecables. Y entonces el gobierno volvió a enviar a personas para que borraran las cruces. Y esto era como haber pagado la multa. Y los de la tribu pues ya sintieron que habían recuperado su capital. Esa fue una anécdota. ¿Ok? Y si lo comparamos con lo que, por ejemplo, sucedía en Francia, entre 1932 y 33, que abandonaron el patrón del oro al precio tradicional de $20.67 por onza de oro. Por lo tanto, pidieron al Banco de la Reserva Federal de Nueva York que convirtiera en oro los activos en dólares que tenían Estados Unidos, para evitar tener que enviar el oro a través del océano, pidiendo al Banco de la Reserva Federal de sencillamente guardar el oro en la cuenta del Banco de Francia. Y aquí es donde se empieza a dar este primer mecanismo, donde yo les decía hace ratito, no necesariamente tienes que tener el oro en tus bodegas, sino que puedes tener oro en otras bóvedas, en otros países, pero que estén identificados que son tuyos. Muy similar a como les acabo de platicar que funcionaba la piedra en la isla Yap. ¿Ok? Es este libro. Y bueno, les encargo que lean con detenimiento este artículo, porque si pongo algún tipo de examen, igual puedo sacar algunas preguntas de ahí. ¿Ok? Bueno, ahora pues vamos a brincar a lo que es un Bitcoin, haciendo alusión a lo que platicamos ahorita respecto de lo que es el valor de la riqueza, ya sea a través de billetes, ya sea a través de metales o incluso piedras, como en el caso que platicamos. En general, un Bitcoin es una criptodivisa o divisa electrónica, porque pues hay muchas, que aquí es lo importante, que es descentralizada y se utiliza para intercambiar bienes y servicios. Descentralizada, no regulada, no depende de ninguna autoridad monetaria y es controlada por sus usuarios. Si ustedes quieren tener una cuenta donde les puedan transferir recursos, para decirlo en términos generales, ¿qué necesitan? ¿Alguno de ustedes ha sacado alguna cuenta? ¿Ustedes solitos? ¿Alguna tarjeta de débito? ¿Sí? A ver, alcen la mano. ¿Cuántos de ustedes han tramitado una cuenta? ¿Quién más?
Las del Oxxo también son cuentas, ¿eh? ¿Ok? Les piden identificación oficial y les piden una ciertos documentos, ¿no? Sí, profe. Sí, sí. Y estos documentos los exigen porque el banco en cuestión, quien las expide, anteriormente eran tarjetas del Oxxo, bueno, eran tarjetas del Oxxo, pero quien las respaldaba era Banamex. Y ya parece que la están cancelando. Ojo, digo para quienes tengan. Y le está promoviendo Oxxo, seguramente a través de alguna otra institución financiera, las tarjetas SPIN. Pero al final de cuentas, para que puedan esa tarjeta, además de usarla en el Oxxo, usarla en otro lugar, tiene que estar respaldada por un banco. ¿Ok? Entonces, ir a un banco a llevar esos documentos, pues es equivalente a lo que se hace cuando se va a un Oxxo y se da de alta una tarjeta. Bueno, un ejemplo de dinero que se maneja de manera descentralizada es como, por ejemplo, cuando juegan Monopoly. Monopoly. Aunque se dice que hay un banco, realmente lo que hacen entre todos es empezarse a intercambiar los billetes, ¿no? ¿Sí o no? Sí. O sea, se puede tomar dinero de la mesa donde están los billetes que pueden estar disponibles si es que son pocos jugadores. O puede ser que jueguen a que pues no haya banco y todos se queden con una parte del dinero igual al inicio del juego. Entonces empiezan a comprarse que hoteles, que ciertas propiedades, etcétera. Y entre ustedes, conforme van jugando, van colocando o van obteniendo estas propiedades y entre ustedes se van intercambiando los billetes. Esa es una forma descentralizada de operar transacciones. Aquí el asunto es que debe esto hacerse de una forma segura. Obviamente cuando jugamos Monopoly, pues estamos en una mesa y nada más estamos entre los cuatro, ¿no? Cuando ya eso se hace a nivel global, pues obviamente pues no tiene que estar seguro que en el trayecto de quien va a transferir dinero o moneda digital hasta quien recibe esa moneda digital, pues no haya nadie en medio que lo capture y que pueda robarles ese recurso. ¿Ok? Criptografía. La criptografía se utiliza para poder precisamente esconder el mensaje. Criptografía viene del griego criptos o secreto y grafé, que es escritura. Literalmente se traduciría como escritura secreta. Y es en el ámbito de la criptografía que se ocupa de las técnicas de cifrado o codificado destinadas a alterar las representaciones lingüísticas de ciertos mensajes con el fin de hacerlos inteligibles a receptores no autorizados. ¿Sí? ¿Quién no se acuerda? No sé si en la primaria o en la secundaria, y esto era muy común más entre las niñas, que le metían la palabra fa, o fo, o fo, fe, o las palabras fa, fe, fi, fo, fu, metidas o intercaladas entre las sílabas de las palabras, ¿no? De repente tú escuchabas a una niña que le decía a otra algo codificado de esa manera y tú te quedabas como que de a 6. Entonces, el emisor, poniendo este ejemplo, toma el mensaje original, lo pasa a un proceso
en el cual le agrega o le cambia al mensaje original algo, o la estructura o el contenido, lo cual ya queda encriptado, y la persona receptora, quien conoce este mecanismo, este proceso de encriptación, puede hacer el proceso de descripción para poder obtener el mensaje original. ¿Sale? ¿Hasta aquí alguna duda? No, Mi profe. parte no, profesor. Todo profe. claro, gracias. Bien. En el caso de cuando se habla de Bitcoin y blockchain, es como decir, pues, ¿qué fue primero? ¿No? Si el huevo o la gallina. ¿Qué fue primero, el Bitcoin o qué fue primero el blockchain? Pues en general nacieron juntos en el caso del blockchain y el Bitcoin. El blockchain en particular es la evolución de un conjunto de tecnologías que permiten la transferencia de un valor. Vamos a ponerlo así como puede ser información o puede ser un activo de un lugar a otro sin un intermediario a través del consenso distribuido entre los participantes. Y aquí es donde vuelvo otra vez a evocar la manera en que se juega un Monopoly, o en el caso de cómo es que registraban o le daban representaban el valor de la riqueza en la tribu Yap en las Islas Carolinas. ¿Ok? Aquí cuando se dice que consenso distribuido, es que no hay intermediarios, pues, no hay bancos. ¿Ok? ¿Y por qué surge el blockchain? El blockchain surge por la pérdida de confianza. ¿Cuántas veces no escuchamos de fraudes que se realizaban con cheques, con tarjetas de crédito? Permítame tantito. Ya. Tarjetas de crédito, incluso gente que se vio defraudada en transacciones de compra de un vehículo, que alguien se presentaba como presunto comprador, solicitaba la factura, los papeles del vehículo, ahí mismo se ponían de acuerdo en el precio y bueno, pues el comprador le hacía una transferencia al vendedor y el vendedor pues veía que caía su dinero en su cuenta, pero una vez inmediatamente que se retiraba el vendedor, el comprador pues lo que hacía era cancelar la transacción. Entonces se quedaba con los papeles, con el coche y con el dinero porque nunca finalmente lo dejó fijo o en firme, como dicen, en la cuenta del vendedor. ¿Ok? O por ejemplo, había la situación de que pues no tenías saldo el día anterior, pero hoy gastaste y te presentabas a otro establecimiento donde aparentemente tenías saldo y hacías otro gasto y resulta que ya cuando el vendedor quería cobrar su dinero, pues ya resulta que no tenía saldo, ¿no? A eso se le llama el problema del doble pago. Todas estas iniciativas respecto de el blockchain y la creación de las
monedas digitales, venía a la par con ciertas organizaciones que empezaron a aparecer y empezaron a autonombrarse como cyberpunks. Ellos, por su parte, independientemente del asunto del blockchain y las criptomonedas, estos cuates venían empujando venían empujando a desarrollar mecanismos para garantizar la privacidad en las comunicaciones. Anteriormente nada era encriptado, todo viajaba en el Internet y era muy fácil que el gobierno o incluso otras organizaciones delictivas pudieran estar captando estas comunicaciones. Entonces ellos se autonombran como cyberpunks y su objetivo era resistir a la pérdida de privacidad del usuario en la era digital, o sea, en el Internet. Uno de los cyberpunks más reconocidos fue Julian Paul Assange, matemático, programador, periodista y activista del Internet. Él es reconocido y todavía está metido en una bronca grandísima con Estados Unidos por andar divulgando documentos que estaban clasificados del gobierno de los Estados Unidos. De ahí, otro cyberpunk, conocido como Satoshi Nakamoto, él tomando la idea de los cyberpunks y lo que es el cifrado asimétrico, ya después vamos a ver lo que es el cifrado asimétrico, el simétrico y el asimétrico. A él se le ocurre decir, bueno, voy a publicar una manera, empleando la criptografía y estos sistemas de aseguramiento de transacciones y de sistemas distribuidos, cómo poder tener un sistema electrónico del dinero que sea par a par o peer-to-peer. Y este documento, este artículo, lo titula como Bitcoin y eso lo realiza en el 2008. Durante el 2009 y 2010 colaboró con diversos programadores a nivel mundial de los mismos cyberpunks para poder establecer la red, la primera red de blockchain, y les transfirió a los miembros de la red los dominios de toda esta red. Básicamente, lo que se busca dentro de lo que es este mecanismo es poder tener transacciones, así como para nosotros es muy natural hoy día hacer una transferencia de dinero de mi cuenta a cuenta de alguien, o de ustedes de una cuenta a otra, o sus padres de sus cuentas a las de ustedes, ¿sí? Y les decía que esto manejado como un mecanismo descentralizado. Aquí, por ejemplo, abajo está la liga a ese documento que fue publicado por Satoshi Nakamoto. Ya esta es una versión traducida, la original está en inglés. Le llaman white paper a ese documento que describe de manera general, sin llegar a términos técnicos, de qué se trata algo, ¿no? También se le conoce a los white papers como documentos visión. Y básicamente aquí en estos capítulos, o en estos apartados, lo que hace es, bueno, especificar de qué se trata, cómo se realizan las transacciones, la importancia del servidor de marcas de tiempo, un concepto de prueba de trabajo que ya está convirtiéndose en desuso, cómo se establece la red, cuál es el incentivo, el espacio que puede requerirse en disco, la verificación de pago simplificada, la combinación de dividendo-valor, cómo se garantiza la privacidad, los cálculos que se tienen que realizar. Así,
algunos ejemplos y una conclusión. ¿Ok? Este es el white paper y esto es lo que fue en inglés publicado por ahí de 2008. ¿Ok? Ya una vez que se define esto, que es la generalidad, entra otro documento que se llama Yellow Paper. El Yellow Paper ya lo que realiza es, o que lo que especifica es ya la forma en la que se tiene que implementar. A ver. Es el documento original. Si ustedes van a bitcoin.org, debe estar por ahí. Si no lo encuentro rápidamente, les muestro el Yellow Paper del Ethereum. Bueno, miren, les voy a mostrar este Yellow Paper, que es el de Ethereum. Este documento ya viene más específico. Y aquí ya se habla se plantean todas las cosas en representación normal, que es matemático. Aquí, por ejemplo, esto se traduce como para todo, alfa, de 0, del nulo, y del conjunto A de alfa que pertenece a B20, que intersecta con variables que pertenecen al arreglo de elementos que están asociados a cada alfa. Entonces, esto se lee así, se llaman lenguajes formales. Y aquí ya especifica de manera científica, vamos a decirlo así, cómo es que se tiene que implementar, por ejemplo, el blockchain de Ethereum, que es el que vamos a utilizar durante todo el curso. Así hay un documento como este, pero para el Bitcoin. Ese documento ya no es tan fácil de encontrar, pero bueno, nada más para que se den una idea. ¿Ok? ¿Hasta aquí alguna duda? No, profe, todo bien. No, profe. Vamos a dejarla hasta aquí. Ya mañana seguimos adentrándonos más con esto de las formas en las que se emplea la criptomoneda. Ya nada más aquí como último punto, este señor Nick Szabo, en el 95, termina su definición como contrato inteligente, y él en 2005 lanza una propuesta de BitGold. Recuerden, Satoshi Nakamoto saca el concepto, bueno, saca su publicación del Bitcoin en 2008, pero este señor desde el 2005 lanza la propuesta del BitGold como primer moneda descentralizada basada en criptografía.
Y muchos creen que esta persona es realmente Satoshi Nakamoto, porque Satoshi Nakamoto es un nombre de alguien que no, ese es el nombre inventado de un autor, ¿sí? Nadie a ciencia cierta sabe quién es exactamente Satoshi Nakamoto, pero muchos piensan que es él. Y la dejo hasta aquí, ¿vale? Muy bien, profesor. De acuerdo, Bueno, profe. hecho. Sale, hasta luego. Hasta luego, Hasta profe. luego.